proyecto de investigación de economía internacional, balanza de pagos. ¿Qué mide la balanza de pagos de un país? En este caso específico de México. Registra sistemáticamente todas las transacciones económicas, financieras y comerciales que realiza con el resto del mundo durante un periodo determinado de tiempo. Un semestre, un bimestre, usualmente un año, un ejercicio. Es de naturaleza contable y refleja principalmente los intercambios de productos, bienes y servicios producidos localmente por ese país. Asimismo, en la balanza de pagos se reflejan todos los movimientos financieros que realiza ese país, en este caso México, con la comunidad internacional, con otros países con los cuales haya establecido un tratado, un acuerdo o simplemente una compra, venta, importación, exportación de algún producto, bien, en menor caso un servicio. La balanza de pagos se divide en tres categorías principales. Número 1, la balanza comercial. En ella se lleva a cabo un registro pormenorizado de las transacciones de comerciales de los bienes y productos tangibles, de exportación o de importación. Número 2, balanza de servicios. Incluye todas las operaciones relacionadas con servicios, como son de turismo, financieras, envío, recepción de remesas, transferencias de capital, de divisas, del mercado de moneda y servicios financieros. Número 3, la balanza de cuenta corriente. En esta balanza se suma tanto todas las operaciones comerciales como las de servicios. La balanza de pagos también incluye a la cuenta de capital y la cuenta financiera, que representan y registran los movimientos de capital, de flujo de capitales, de inversiones, principalmente las no golondrinas. Las inversiones golondrinas son aquellas que cotizan en la bolsa de valores. Por eso se llaman golondrinas, porque pueden irse o llegar en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, no es una inversión fija y segura para un país destinatario. Y finalmente también la balanza de pagos registra las transferencias internacionales de estos capitales o de pagos de proveedores o de envío de remesas, como es el caso de nuestros mexicanos que han cruzado en su mayoría ilegalmente a territorios que en el siglo XIX formaban parte de la República Mexicana y que por esa moda de ese siglo que a través de guerras o de compras forzadas se hacían de territorios, principalmente Estados Unidos, se acostumbró a comprar Luisiana, empezó con Luisiana, luego compró Alaska, luego según compró California con una guerra inventada y una ocupación de 6 meses con su bandera ondeando en el palacio que ahora le llaman nacional, que en realidad es un palacio que construyó el virreinato para los virreyes. Bien, eso es una cuestión histórica, política. La balanza de pagos mide la posición financiera de un país, en este caso México, con respecto al resto del mundo.
pues es donde surge la división, ¿no? De países del primer mundo. Los países del segundo mundo eran en su mayoría los socialistas o naciones con un desarrollo intermedio. Y nosotros, que siempre hemos estado encasillados en países del tercer mundo, siendo o teniendo un potencial para ser superpotencia económica, pero nuestros polacos no han instrumentado políticas eficientes y sobre todo pues, se pone en duda su honestidad. Entonces, la balanza de pagos nos permite ubicarnos en el ranking mundial, proporcionando una visión integral de las transacciones económicas y financieras y comerciales durante ese periodo de tiempo, usualmente un año. Usualmente un año. Del saldo de esta balanza de pagos, tanto si es positivo o negativo. Bien, recordemos que una balanza desde el punto de vista contable, para los que hemos estudiado contabilidad, pues registra en los cargos pues los ingresos, por decir algo. Y en los abonos pues registra los egresos. Digamos, en este caso, la balanza de pagos, un cargo es una exportación, un abono es una importación, en su forma más simple. Por lo tanto, como una cuenta contable que tiene movimientos de cargo y movimientos de abono, pues siempre en tiempo real se conoce su saldo. El saldo es la diferencia aritmética en donde el total de cargos le restamos el total de abonos. Si es positivo, significa que hubo más ingresos, por decirlo así, que fue favorable. Y si es negativo, significa que hubo más egresos o abonos. De tal manera que la interpretación en esta balanza de pagos de un país, en este caso, si México exporta más, por lo tanto, pues recibe más ingresos, más divisas, le entran más divisas. Lo que importa o paga por la importación, ya sea en productos, bienes o servicios, en este caso, por ejemplo, financieros. Si el saldo es positivo, es decir, si el total de cargos es mayor al negativo, a los abonos, entonces se dice que existe un superávit financiero o comercial. Por supuesto, en caso contrario, si el saldo es negativo, significa que importamos más en productos, bienes y servicios de lo que exportamos. Por lo tanto, se dice que hay un déficit en la balanza de pagos, que sintetizo, la balanza de pagos tiene tres componentes, que es la balanza comercial, la balanza de servicios y la balanza de cuenta corriente. Por lo tanto, por supuesto, para una economía, como es a nivel de una familia o de una persona, si percibo más ingresos de lo que gasto, pues tengo un superávit. Pero si soy derrochador y gasto más de lo que percibo de ingresos, pues tengo un déficit y se le llama en algunos casos superávit de cuenta corriente o déficit en la cuenta corriente. Por supuesto, para la salud financiera de una nación es muy importante tener saldos superavitarios que deficitarios. Por lo tanto, si una nación consecutivamente en muchos periodos tiene saldos deficitarios, pues poco a poco se va erosionando su finanza, su economía, y puede caer en devaluaciones o en inflación. Por ende, si tiene consecutivamente periodos largos de superávit, pues eso implica que la nación tiene una salud financiera, económica, comercial sólida, es decir, no está propenso a un virus, ¿no? A que le caiga una enfermedad o una gripe financiera. De ahí la importancia del saldo positivo, superavitario o negativo deficitario. Y por lo tanto, un presidente de un país como los nuestros que hemos tenido, que son más polacos que estrategas, que estadistas, pues hemos tenido largos periodos de etapas deficitarias. Por eso, debiendo ser una superpotencia, por la riqueza tan extensa que tenemos, tristemente, las estrategias de política económica han sido muy torpes de todos los últimos 6 presidentes de cualquier partido. Respecto o referente a la balanza de pagos, sus 8 principales características, que, como todo, según el autor o su criterio, pueden ser más o pueden ser menos. Sin embargo, esto es una referencia, un punto referencial, y que por supuesto lo que yo invito casi siempre es que no nos quedemos con lo que nos enseñan. Si nos enseñan 4 puntos, pues tú investigas si hay un quinto o un sexto. Es lo que no nos enseñan en las universidades. Nos enseñan a seguir y a aceptar lo que dijo Adam Smith, lo que dijo David Ricardo, o Keynes o Marx, y que ya nos quedemos como una verdad absoluta con eso. No, señores estudiantes, hay más que investigar y aportar, y Latinoamérica, en las escuelas, universidades, no nos enseñan a crear una escuela de pensamiento económico
alternativo o complementario a todo lo que en 2 siglos nos han mandado de Europa y recientemente los premios Nobel de la Universidad de Chicago, de Harvard, del sur de California, de Purdue. Y nosotros los latinos, ay, así nos quedamos y los endiosamos, que, ay, vamos a celebrar los 200 años de Adam Smith. Pues sí, hay que cuestionar y no seguir las líneas y aceptar que lo dicho es una verdad absoluta. No, señores. Si yo ahorita les digo, hay 8 principales características del avance de pagos, ustedes no se conformen. Digan, pues puede haber 9. O yo las sintetizo en 5. O mi teoría esta, o mi hipótesis es esta. Pero no, la escuela latinoamericana, en las universidades, no nos enseñan a investigar y a ampliar, ensanchar la brecha de conocimiento. Bueno, después de este choro, veamos cuáles son esas 8 principales características. Número 1, registro integral. Abarca todas las transacciones económicas, comerciales, servicios y financieras internacionales de ese país con el resto del mundo, con todas las otras naciones con las que, como comento, ha establecido últimamente en los 90 empezó la moda de los tratados comerciales, de los acuerdos, de la conformación de bloques económicos entre países, ¿no? Bloques de Asia, de América, de Europa. La Unión Europea es un bloque. ¿Cuándo habrá la Unión Latinoamericana? ¿Cuándo dejamos de tener presidentes dictadores, demagogos, demagogos que tienen secuestrados a muchos países? Tienen secuestrados a muchos países y nuestros países latinos arrastramos la mediocridad y la pobreza por nuestros disque líderes, disque presidentes. Bien, entonces abarca todas las transacciones económicas, comerciales, servicios, financieras, considerando sus tratados y fuera de esos marcos también puede ser. Número 2, partida doble. Todas las transacciones se registran tanto como débito, ¿no? Como débito, o sea, un cargo, en este caso si es exportación, o un crédito o una salida si es importación. Es la teoría que en contabilidad es la teoría de la partida doble, ¿no? A un cargo corresponde un abono, o a un abono corresponde un cargo, pero siempre debe haber un equilibrio, ¿no? Si yo cargo 100, debo abonar 100. Esto es cuestión definitivamente contable, asegurando que la balanza esté siempre equilibrada, o sea, que el total de cargos debe ser el total de abonos. Esto infiere el principio contable, de contabilidad, conocido también como la ley de la partida doble. Número 3, división en cuentas. Por supuesto, si estamos hablando de conceptos contables, pues en la contabilidad primero se definen las cuentas de acuerdo a las transacciones que lleva a cabo una empresa o un país. Por ejemplo, tenemos bancos, proveedores, caja chica, edificios, cuentas de activo. Por lo tanto, el núcleo central de la contabilidad pues son cuentas contables. Por tanto, la balanza de pagos pues, y de cuenta corriente está dividida en cuentas. Balanza comercial registra las exportaciones e importaciones de bienes y servicios tangibles. La balanza de servicios incluye transacciones relacionadas con servicios como es el turismo, el transporte y los servicios financieros. La balanza de transferencias unilaterales contempla transferencias de recursos financieros sin una contrapartida directa, como son las donaciones o las remesas. A eso se le llama transferencias unilaterales. Es decir, que el flujo de capital nada más va en un sentido. O sea, no hay una reciprocidad. Número 4, cuenta corriente y cuenta de capital. La cuenta corriente incluye la balanza comercial, la balanza de servicios y las transferencias unilaterales. Refleja o se interpreta como la capacidad de un país para financiar sus actividades corrientes. Este es el gran objetivo de un país. Se dice que un país está desarrollado cuando este país tiene la capacidad de por sí mismo financiar sus actividades corrientes sin recurrir a contratar empréstitos, como en el siglo XIX, con Juárez, los conservadores, los liberales, cada uno por su lado, endrogaba al país para tener dinero para vencer al contrario. Los conservadores pedían prestado a Inglaterra, que por cierto todavía muchos bancos existen, de los que en esa época le prestaron a México. Entonces, los ingleses decían, ahora los conservadores me piden prestado, pues ahí les va. Bueno, ahora los liberales me piden prestado, pues ahí les va, pero a ellos les valía.
A ellos les valía qué facción pedía prestado. O sea, ellos veían a un país denigrado, pobre, jodido, dividido. Y ellos decían, les importaba si era conservador o liberal. Ellos decían, libras esterlinas, México me debe 100 libras esterlinas. Los conservadores, ahora México me debe 1,100 libras esterlinas, les valía gorro. Pero además cobraban por anticipado los intereses, cobraban comisiones de servicio, por ahí, Lloyd, creo que se llama uno de estos bancos que todavía existe. Entonces, hagan de cuenta, allí va Lucas Alamán o Santana por los conservadores. Préstenme 100 libras. Sí, güey, perdón por lo de güey. Sí, cómo no, pero te cobro los intereses por anticipado, ¿Por cuántos años? Por 5. Bueno, entonces de 5 años van a ser 50 libras esterlinas de intereses. Entonces te los presto los 100, pero nada más te doy 50 porque por Adela me estoy cobrando los intereses. Y los servicios, el costo de los servicios son 30 libras esterlinas. También te las cobro por adelantado. Güey. Entonces, finalmente, de las 100 libras, realmente lo que entraba al país eran 20 libras. Y así nos atontaban los europeos. Por eso debemos tanto dinero. Por eso nos invadió Francia. Porque los europeos decían, préstenle a esos mexicanos, indios, tan divididos, préstenle, a nosotros nos importa. Entonces, esto se registraba en la cuenta corriente. Cuenta de capital registra las transferencias de activos financieros y de capital. Número 5, característica 5. Objetivo de equilibrio a largo plazo. Aunque se den déficits, y ya lo comentaba, o superávit en ciertos componentes, se espera que la balanza de cuenta corriente, la balanza de pagos, se equilibre a largo plazo. Es decir, 7 años de vacas flacas, pero luego vienen 7 años de vacas gordas. Entonces se equilibra. Por lo tanto, no es un pecado mortal, desde el punto de vista católico, que un año salgamos con déficit o 2, pero sí que nos recuperemos y vengan 3 años con superávit y se equilibre a largo plazo la economía de ese país. Número 6, es un indicador de salud económica. La balanza de pagos es un indicador clave de la salud económica de un país en el ámbito internacional. Por supuesto, déficits persistentes, continuos. Si nos llevamos 7 años de vacas flacas, pues esto indica una excesiva dependencia del financiamiento externo. Y es lo que hemos padecido desde 1821, en que declaramos dizque la independencia, que para mí es una autonomía, porque nos fue peor, señores. Después de 1821, el país se fue a la debacle por la iglesia, aunque se desgarre la vestidura del cardenal y el papa. Ustedes son los culpables en el siglo XIX por dividir al país, por mezquinos, por terrenales, por no perder la mitad del territorio de tierras que estaba en su poder de los padres, de los sacerdotes, y los conservadores, igual donde estaban los gachopines, pues no querían perder el control, no querían. Entonces, desde 1821 nos fue de la fregada. En 1835 nos quitaron Texas. En 1845 Estados Unidos se inventó una guerra, como lo hizo Hitler con los polacos, y que nos invaden 6 meses. De ahí viene el famoso, los 6 niños héroes, ¿no? Que el general gringo dijo, pues perdón, tuve que matar niños porque no encontré hombres, etcétera. Ya, relax. Número 7, es un instrumento de política económica, es decir, la balanza de pagos, por todo lo que hemos platicado, pues definitivamente es una referencia muy importante para establecer la política económica de un país. Pero nuestros presidentes que hemos tenido son más polacos que economistas, Y con todo, y los Silva Herzog, y que me disculpe la Facultad de Economía y la estatua que tienen para Silva Herzog, pero su hijo hizo un desastre en Hacienda, Y luego el otro que se me fue ahorita, Ortiz Mena, y luego su hijo, que estuvo en el Banco de México, hicieron otro desastre. Los gobiernos de la balanza de pagos para diseñar políticas económicas. Por ejemplo, ajustar tasas de interés o intervenir en los mercados de divisas, como número 7. Este punto lo subrayo, el 7 es fundamental. De ahí se tienen los números para establecer el rumbo económico de un país, pero a nivel estratégico, no sexenal. Porque cada presidente llega, borrón y cuenta nueva, y yo soy el elegido, soy el que todo lo sabe, soy el salvador, soy el caudillo, y voy a hacer reformas a la Constitución, y se ponen a reformar la Constitución, y el país sigue igual de estancado. Entonces, las políticas económicas ya por Constitución se debe establecer que mínimos deben ser a 18 años, estratégicas, como hace Asia, como hace Corea del Sur, Singapur, Malasia, que son países que ahora están muchísimo más sanos que México, señores.
siendo que en los 40 estaban peor que nosotros. Peor. Número 8. Es un reflejo obvio también del famoso fenómeno de la globalización, que simplemente hoy se ha acentuado, pero desde que Colón descubrió América, para beneficio de Europa, y para desgracia de los nativos de América, porque a América le ha ido de la fregada. Por eso los europeos celébrenlo, pero los mexicanos, los inditos, no, nos ha ido de la fregada. Entonces, desde esa época empezó la globalización, el comercio internacional. Es decir, nosotros solo podíamos comprarle a España, solamente le podíamos comprar a España. No había relación comercial entre las colonias. No le podíamos comprar a Colombia o a Argentina o a Chile, los virreinatos. No, estábamos 100% aislados, separados. Por eso a hoy todavía, ahora enero del 2024, seguimos bien separados los países de Latinoamérica, cada quien jala por su lado, porque igual los presidentes son incultos, demagogos, no saben nada de economía. Necesitan economistas como de la Facultad de Economía, ¿no? Que habemos tantos y tan buenos. Bueno, hay tantos, yo no me incluyo, me excluyo. La balanza de pagos se ha vuelto más relevante en un mundo globalizado, donde las transacciones internacionales tienen un impacto significativo en la economía de los países, en su salud. La balanza de pagos nos proporciona una visión integral de las transacciones económicas internacionales de un país, en este caso México. Es muy vital para diagnosticar el estatus actual de la economía, de nuestra relación comercial, nuestra balanza, si es superitaria o deficitaria, y posicionar al país en el contexto global y diseñar políticas económicas adecuadas, no por sexenio, ni por cuarta o quinta o enésima transformación. Es necesario planificar 3 décadas.